Como último tema vamos a ver al Oncenio de Leguía. El Oncenio de Leguía es un periodo que intenta destruir, como un proyecto nacional, entre comillas, todo lo que se había hecho en la República Aristocrática. Es por eso que a su proyecto también se le llama el proyecto de la Patria Nueva, en donde supuestamente se reivindicaría al indio, al campesino, a la clase media, en contra de la opresión de los aristócratas. En el caso del Oncenio de Leguía, en el aspecto político, se crea una nueva constitución, que es la de 1920, que va a reemplazar a la de 1860, que es la del segundo gobierno de Castilla, una constitución liberal, ¿no? Y en el caso de la corrupción, en el gobierno de Leguía, la corrupción, según el profesor Alfonso Quirós Norris, en su libro La historia de la corrupción en el Perú, se dispara de una manera estrepitosa, porque Leguía, con tal de quedar bien con todo el mundo, repartía los cargos a su conveniencia, que la gente hiciera lo que quisiera, con tal de que no molestaran su proyecto personal. Y aparecen los partidos en masa, como el APRA y el Partido Socialista. El APRA, que fue fundado en México en el año 27, y el Partido Socialista, que es un brazo político, un brazo ideológico del Partido Socialista de la Unión Soviética, ¿no? Y en economía, la intervención norteamericana, ahora sí de golpe, el capital inglés es cambiado por el norteamericano y aparece la firma del Acuerdo de París con la International Petroleum Company. Mira, en cuanto a las inversiones norteamericanas, hay varios cambios, ¿no? Sobre el primer cambio y el más importante de todos es sacar al indígena ahora sí del espectro visible, ¿no? Que nadie lo vea porque es un problema, el gringo lo va a ver y no va a querer venir porque van a pensar que es un país de gente atrasada, un país de gente que no puede pagar una deuda simple que tienen con Estados Unidos, así que es mejor que no lo vean, o es mejor que los gringos cuando lleguen piensen que nosotros en realidad no somos indios, nosotros en realidad somos gente que proviene de los griegos. ¿Qué, profe? Sí, los gringos querían que todos pensaran que éramos modernos, por eso hacían préstamos, para que los gringos pudieran poner sus empresas en el Perú y así fuéramos modernos también. La idea entonces era, por ejemplo, crear avenidas, porque una ciudad moderna era eso, una ciudad con avenidas, con calles, con plazas, y aparece también entonces la ley de conscripción vial o mitad republicana, que es una ley en donde se le obliga al indígena a hacer cierto tramo de carretera, ¿no? para poder hacer pasar el automóvil, que para esa época era lo más importante, pero a costa de un trabajo del indígena que en realidad no costaba nada, ¿no? Porque sí valía mucho, pero no costaba nada. También está ahí la intervención del capital norteamericano, porque con esa plata que se prestaba se hacían estas calles nuevas, avenidas como la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, o como la avenida El Progreso y avenida Venezuela, o como la avenida Unión, hoy avenida Argentina. ¿Cuál es el objetivo de esas dos últimas? Unir una zona productora con una zona comercial, como lo quería Balta, con el ferrocarril, pero lo harían con el automóvil. Y es cierto que lo lograron, o sea, es cierto que Leguía, en su proyecto antirrepública aristocrática de Patria Nueva, logra unir estos dos polos de desarrollo, dos polos de producción, ¿no es cierto? Aún ahora tú puedes ver que la avenida Argentina está llena de fábricas y que todas se dirigen al Callao, igual que su paralela la avenida Venezuela, que es la avenida El Progreso. Entonces, sí cumplió su objetivo con esa idea económica. También se crea la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, que buscaba unir los polos o centros de desarrollo de los aristócratas con Lima. Si bien es cierto, Leguía no le gustaba el proyecto político de los aristócratas, era necesario. O sea, es más, él quería hacerse el buena gente con todo el mundo debería verlo a él como que era lo máximo. Los indígenas lo llamaban Viracocha presidente, los sanmarquinos lo llamaban el maestro de las juventudes, y los industriales lo llamaban el gigante del Pacífico. Entonces para todos tenía que haber, y de todos tenía, o sea, del Estado peruano tenía que salir el dinero, la corrupción, aumentaban los gastos con la idea de que los gringos pensaran de que nosotros éramos el país que ellos debían elegir para poner sus fábricas. Al final
se logró hacer, o sea que casi todas las fábricas que tenía el Perú eran norteamericanas, incluidas la International Petroleum Company, que era esta empresa petrolera que vendía a extraer petróleo del Perú, y que a través del Acuerdo de París no pagaría canon petrolero y que sería la gran beneficiada del gobierno de Leguía. Por otro lado, en el caso de la sociedad hemos hablado un poquito de cómo se crean o cómo se construyen rápidamente esta nueva fase urbana de Lima, y sí, es con planificación. O sea, la única vez en que Lima se planificó para ser construida fue en el gobierno de Leguía. Es más, sus detractores, que también habían algunos, le decían a Leguía que él no era un presidente, sino que era el mejor alcalde de Lima, porque en sus planos estaba todo ordenado, o sea, por dónde iban a pasar las avenidas, por dónde iban a pasar los insumos, las materias primas, cómo iban a hacer con los gringos, todo estaba, ¿no? Ahora, después, claro, después las grandes migraciones comenzaron a llegar a Lima y se desbordó todo, ¿no? Como lo tienes ahora, pero en realidad en su gobierno estaba todo muy bien organizado. Entonces la conscripción vial es la omita republicana, la ley que permite que los indígenas trabajen para esas obras que estaba pensando Leguía. Y en el aspecto legal aparece la legalización de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué significa la legalización de las comunidades indígenas? Tú sabes que con Rumimeque han habido problemas porque los hacendados se han metido a sus pueblos, a sus comunidades y les han quitado las tierras. Entonces Leguía les reconoce la legalización de las comunidades indígenas, no como tierras personales, sino como tierras de comunidad. Entonces eso significa que ya no hay ningún obstáculo para que ellos puedan reclamar su tierra y evitar que los hacendados se metan en ellas, ¿no? Es por eso también que van a apoyar a estos indígenas a Leguía. Y en los tratados internacionales es el Tratado Salomón Lozano con Colombia, que recuerda que ahí es casi una pelea con Colombia, una escaramuza, pero no llegó a mayores entre todos Salomón Lozano. ¿Por qué? En el gobierno de Leguía regala un espacio territorial del Perú a Colombia, que es el territorio donde se encuentra Leticia, y en ese territorio, bueno, él lo regala con gente adentro, y la gente que vivía en Leticia pues no quería ser colombiana, tampoco quería pagarle impuesto al gobierno colombiano, y empezó la trifulca. Cuando quisieron defenderse de eso, es que se va a dar el golpe de Estado de el Mocho Sánchez Cerro, ¿no? Pero este tratado Salomón Lozano no le entrega ese territorio a Colombia. Tú le entregas un trapecio, ellos te entregan un triángulo, ¿no? Le entregas el trapecio masónico y ellos te entregan el triángulo de sucumbios. Y luego está el tratado Radagamio Figueroa Larraín, o también conocido como Tratado de Lima, sobre el cual se da el plebiscito, es decir, la pregunta pública de con quién querrían quedarse Tacna y Arica, si con Perú o con Chile, ¿no? Tacna regresó al Perú y Arica se quedó con Chile. En consecuencia de este gobierno van a pasar varias cosas. El Perú estaba viviendo prácticamente con el capital norteamericano y la mano de obra de los indígenas, así que todo iba bien hasta que Estados Unidos es golpeado por una crisis económica que tú conoces como el crack del 29, y a los gringos se les ve obligados a retirar todo su capital de los países extranjeros, y por lo tanto también retiran el capital peruano, solamente dejan al IPC aquí, pero la mayor parte de las fábricas comienzan a cerrar, comienzan a llevarse el capital para Estados Unidos, y el Perú entra en crisis económica, ¿no? Esa crisis económica es aprovechada para dar un golpe de Estado por el gobierno del Mocho Sánchez Cerro, que finalmente empieza a desarrollar lo que nosotros llamamos el tercer militarismo. Ahora, antes de irme de esta separata, debo decirte también que en ese gobierno pasamos por el centenario de la independencia del Perú y botamos la casa por la ventana. Teníamos una deuda enorme con Estados Unidos porque habíamos prestado para hacer avenidas, calles, plazas. Habíamos gastado demasiado dinero. Y es por eso que inclusive nos dieron buenos regalos en la independencia, ¿eh? Los italianos nos dieron el Museo de Arte Italiano, los ingleses nos dieron el Estadio Nacional hecho de madera, los franceses el Arco del Triunfo, los alemanes la réplica del reloj de Pedro Ruiz Gallo, y así por el estilo. Ahora, ¿qué aprovechamos del proceso de independencia? Casi nada, porque gastamos todo y al final no tuvimos casi nada. Termina el gobierno de Leguía con un golpe de Estado liderado por el Mocho Sánchez Cerro durante la crisis expandida de la economía tanto norteamericana como del Perú.